Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Hoy vamos a ver el quinto Yo Soy en San Juan, porque son 7 Yo Soy en San Juan. Hoy día vamos a ver el quinto Yo Soy, y hoy día nos toca ver Yo Soy la resurrección y la vida. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo en cuanto a sí mismo, presentándose ante sus discípulos como Él es realmente. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, donde vamos a encontrar una historia muy conocida, la historia cuando el Señor Jesucristo va a resucitar a su amigo Lázaro. Entonces ahí encontramos esta historia que es muy conocida. Pero hoy día no vamos a leer todo el capítulo completo, sino durante el sermón vamos a saltearnos viendo varios versículos en este capítulo, donde vamos a ir extrayendo las enseñanzas de la palabra del Señor. Hermanos, hay algo que ahí en sus notas dice al comienzo, y yo le digo la verdad que en lo personal, yo lo siento muy real para mi vida. Dice así en su nota, dice: una de las cosas más difíciles que debemos hacer como cristianos es aplicar la verdad que creemos, fíjese, aplicar la verdad que creemos al dolor que sentimos. Hermano, esa es la verdad, honestamente es algo muy difícil. ¿Qué es lo que hemos dicho? Hemos dicho que una de las cosas más difíciles que debemos hacer como cristianos es aplicar la verdad que creemos al dolor que sentimos. Porque, hermanos, todos nosotros conocemos muchas cosas de la Biblia, pero cuando llega el momento en que estamos pasando X situación o estamos viviendo algo, es ahí donde se va a ver si realmente esa verdad que crees, o sea, lo que tú conoces, realmente tú lo puedes vivir. Porque, hermano, por ejemplo, uno puede decir de memoria: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo, y todo. Uno sigue todo repitiendo todo el Salmo 23. Pero cuando llegan los momentos difíciles, tenemos que aplicar la verdad de la palabra de Dios. Como le digo, si no aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida, entonces simplemente es pura teoría, y usted sabe que la teoría a la larga no vale nada si es que no la vivimos. Porque es fácil, por ejemplo, decir, miren, nosotros sabemos que cuando tenemos problemas, estamos en una situación, hay que orar, decimos. Yo estoy seguro que usted a más de una hermana o hermano en Cristo le habrá dicho: ora. Alguien viene llorando y le cuenta su problema, y usted, ¿qué le dice? Ora. Pero a ver, cuando te viene a ti el problema y estás llorando, a ver si tú oras también. Por eso le digo, es bien fácil tener mucha teoría en la cabeza, pero el asunto hay que vivirlo, hay que practicarlo, hay que hacerlo. Por eso es que ahí dice, al comienzo de la prédica, dice en sus notas: una de las cosas más difíciles que debemos hacer como cristianos es aplicar la verdad que creemos al dolor que sentimos. Bueno, cuando hablamos de dolor, por ejemplo, de enfermedad, cuando viene la enfermedad, estamos postrados en cama durante semanas, y esta semana pueden convertirse en meses, a ver si vamos a aplicar la verdad. Bueno, debemos de aplicar la verdad,
pero ocurre muchas veces de que nosotros como cristianos o como personas que somos, a veces nos olvidamos de lo que dice la palabra de Dios. Ahora, peor es todavía si llega el dolor más triste, que es el dolor de la muerte. Muere un ser querido, muere un ser muy cercano a nosotros, y es ahí donde se va a ver si realmente estamos confiando en Dios o si todo nuestro cristianismo ha sido simplemente puras palabras. Es ahí donde vamos a ver si nos desesperamos. Como la semana pasada estábamos hablando, el domingo pasado, recuerde que ha sido un sermón introductorio sobre este tema que hoy vamos a ver. El domingo pasado hablábamos sobre la muerte y uno de los puntos que vimos la semana pasada y que hoy día vamos a mencionarlo otra vez es que la muerte es algo real. Entonces, como la muerte es algo real, en todos nosotros va a tocar la puerta un día. Y hermanos, es ahí donde se va a ver si realmente somos cristianos de veras o simplemente cristianos de palabra. Ahora, hay algo más que le quiero decir, esto no está en sus apuntes, pero le digo así, ¿no? Que nosotros muchas veces cometemos un gran error cuando al momento de leer la Biblia, vemos a muchos personajes en la Biblia, y nosotros cometemos el error de que le quitamos a estos personajes de la Biblia el elemento humano. Hermano, todos los personajes de la Biblia, todos ellos fueron seres humanos comunes y corrientes. Es por eso que las historias de la Biblia son de personas reales como nosotros, en situaciones reales como las nuestras, que experimentaron un dolor real como el nuestro y vivieron problemas reales como los nuestros. Bueno, esa es la verdad. Ahora, usted no vaya a pensar que los personajes de la Biblia, por ejemplo, el apóstol Pablo, o qué le digo, no, Ruth en el Antiguo Testamento, fueron personas súper poderosas, personas únicas que no tuvieron ningún problema, que siempre vivieron, ¿qué le digo? No, de una manera sobrenatural y que nunca pasaron problemas y que siempre experimentaron alegría todos los días. Y no es así. Ellos fueron personas reales que vivieron situaciones reales como las nuestras, que experimentaron un dolor real como el nuestro y que también atravesaron problemas reales como los problemas que nosotros atravesamos. Ahora, ya que estamos hablando en ese sentido, aquí en el capítulo 11 de San Juan, vamos a ver nosotros la historia de Lázaro y su familia, que nos va a ilustrar cómo es que actúan las personas reales en este mundo. Hermano, porque nosotros los creyentes también, y lo vamos a ver aquí en el capítulo 11, vamos a ver nosotros que los creyentes, nosotros hermanos, muchas veces vamos a experimentar crisis en nuestra fe. Ahora, yo le pregunto, ¿quién no experimenta una crisis en su fe? La Biblia está llena de hombres y mujeres que experimentaron momentos de crisis en su fe. Y aquí en el capítulo 11 también vamos a encontrar personas que eran creyentes, hacía tiempo en el Señor, siguieron a Jesucristo, pero cuando llegó la muerte, en este caso la muerte de Lázaro, experimentaron una crisis. Y no hay que decir que ellos hicieron mal, que por qué no, hermano, porque nosotros también somos seres humanos y le aseguro que cuando llega la experiencia terrible de la muerte, todos experimentamos una crisis. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Bueno, lo primero que vamos a ver es el dolor. Y aquí vamos a ver, como usted tiene ahí en sus apuntes, digámoslo así, pero no es exacto, a 4 grupos de personas que experimentaron dolor.
pero un dolor diferente. Bueno, primero tenemos a Lázaro, que experimentó el dolor de la enfermedad. Lázaro experimentó el dolor de la enfermedad. En el capítulo 11, en el versículo número 1, en el versículo primero, dice así la palabra del Señor. En el versículo 1 dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Bueno, lo único que se nos informa es que este varón llamado Lázaro estaba enfermo. Ahora, lo que no se nos dice es qué enfermedad. Solamente se nos dice que estaba enfermo, que podríamos mencionar diversas enfermedades, pero no sabemos exactamente qué. Ahora, estamos seguros que ellos recurrieron a los médicos, porque Lázaro estuvo, por lo que leemos, varios días enfermo, y puede ser que varias semanas, quizás 1 o 2 semanas estaba muy delicado Lázaro. Y bueno, y es lógico que cuando alguien se enferma, uno tiene que ir al médico, queridos hermanos. Y mis hermanos, por si acaso, no es nada malo ir al médico para que nos revise nuestro cuerpo, nuestro organismo, cuando nos sentimos mal de alguna dolencia física. Pero bueno, aquí tenemos a Lázaro, que está enfermo y él está experimentando, él está viviendo el dolor de la enfermedad. Y luego en su nota dice: la enfermedad es una parte real de nuestro mundo caído. Bueno, usted tiene que entender que en aquellos días las personas era lo más común que se enfermaban de algo que para nosotros hoy en día es algo pequeño, y ellos morían muy rápidamente. La expectativa de vida en aquellos tiempos era muy corta, no es como hoy en día que una persona puede vivir 80, 90 años y quizás hasta un poquito más. Pero en aquellos días era muy común que los niños se enfermen, mueran, las personas jóvenes, personas mayores también se enfermaban y rápidamente morían. Ahora, todos en aquellos días estaban expuestos a la muerte a causa de cualquier enfermedad que pudiera darles, porque la ciencia médica aún no había avanzado tanto. Ahora, ¿por qué decimos ahí que la enfermedad es una parte real de nuestro mundo caído? Porque, queridos hermanos, Dios no creó la enfermedad para que el hombre la sufriera, sino que la enfermedad es una consecuencia, al igual que la muerte, es una consecuencia del pecado del hombre. Ahora, a veces nosotros cuando nos enfermamos, decimos muchas veces como seres humanos, decimos: ay Dios, ¿por qué has permitido que me enferme? Oh Dios, ¿por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué me dio a mí? ¿Por qué no le dio al hermano tal, no? Esta enfermedad. O a la hermana tal, mira Señor, se hubiera enfermado yo, ¿por qué me he enfermado, no? Hermano, usted tiene que entender para empezar de que Dios no ha creado las enfermedades. O sea, si alguno de nosotros se enferma de algo o tiene una dolencia física, usted no se lo achaque a Dios diciéndole: Dios, tú me has dado esa enfermedad. Hermano, usted tiene que entender que nuestros cuerpos son producto de una descendencia que viene desde Adán, que nos estamos enfermando y va pasando la enfermedad, y las enfermedades son consecuencia del pecado del ser humano. Así que usted no vaya a estar ahí pensando: Dios me ha dado esta enfermedad, Dios quiere ya que me pase esto, que me pase el otro. No, la enfermedad es algo real en este mundo caído, al igual que la muerte es algo real en este mundo caído. Entonces, aquí tenemos a Lázaro que estaba enfermo, y usted sabe luego lo que ocurrió con Lázaro, pero el otro grupo de personas que tenemos ahí vienen a ser las hermanas de Lázaro, que son bien conocidas, que son Marta y María, ¿verdad? Marta y María. Y en el versículo 21 dice: y Marta dijo a Jesús. O sea, aquí está hablando Marta, ¿no? Dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Hermanos, aquí vemos primeramente, como usted tiene en sus apuntes,
que el dolor de ver a un ser querido sufrir. El dolor de ver a un ser querido sufrir. Ahora, en las palabras de Marta hay un cierto reproche al Señor. ¿Cuál es el reproche que encontramos en las palabras de Marta? Ella le dice, en el versículo 21, le dice, si hubieses estado aquí, le dice. Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, le dice. Ahora, yo quiero que usted recuerde algo, queridos hermanos, que Dios siempre tiene todo bajo su control. Ahora, no es que si Cristo estaba ahí, su hermano no hubiera muerto, y si Cristo hubiera llegado antes, su hermano no hubiera muerto, no. Hermano, Lázaro murió porque así estaba ya determinado en los planes de Dios que Lázaro tenía que morir. Entonces, Marta, al estar haciendo este reproche al Señor, ella está cometiendo un error. Y hermano, y nosotros también podemos cometer ese error producto del dolor. Porque recuerde que Marta está hablándole a Jesús eso porque recién hacía unos días que su hermano había muerto y ella estaba con el dolor. Ahora, ¿usted ha conversado alguna vez con personas que están con ese dolor tan grande de experimentar la muerte de un ser querido? Oh, hermano, uno a veces habla cosas que no debería de hablar, y se lo digo por experiencia, queridos hermanos, que cuando uno está pasando esos momentos de dolor, uno habla lo que no está pensando decir, y ahí tenemos a Marta que le está haciendo un reproche a Jesús. Bueno, y a veces nosotros también pensamos lo mismo, ¿verdad? Está enfermo un ser querido y decimos, Señor, sánalo, Señor, de una vez libera a esta persona de su mal. Yo le quiero decir algo sobre ese asunto. Hermano, yo creo que muchas veces nosotros, cuando oramos por una persona que está enferma, y espero que me entienda lo que yo le diga, bueno, nosotros debemos de orar, porque nosotros a veces queremos que se haga nuestra voluntad. Pero recuerde que en el Padre Nuestro, el Señor nos enseñó diciendo, hágase tu voluntad y no la nuestra. Hermano, entonces, si nosotros todo el tiempo oramos pidiendo que se sane, que se sane, que se sane, que se sane, esa es mi voluntad. Hermano, pero ¿qué tal si nosotros cambiamos la oración y le decimos al Señor, Señor, hágase tu voluntad? Hermano, yo creo que nosotros también deberíamos de orar así, debemos de aprender a orar así. Ahora, si nosotros como cristianos entendemos que Dios es el que tiene el control de todo en sus manos, entonces no depende de lo que yo diga ni de lo que yo quiera, sino es de lo que Dios decidió ya hacer. Y a veces algunos hermanos me dicen, pastor, hay que hacer ayuno, hay que hacer vigilia, hay que pasar días en oración por la enfermedad de tal persona y todo. Hermano, yo le digo, ¿eso va a hacer cambiar lo que Dios ya decidió? No lo va a hacer cambiar, hermanos. Hermanos, nosotros tenemos que orar siempre diciendo, Dios, hágase tu voluntad. Solamente hay una vez cuando Dios decidió cambiar sus planes en cuanto a una persona que estaba por morir, y Dios dijo, no va a morir. ¿Sabe usted de quién estoy hablando? ¿Sabe usted de quién estoy hablando? De un rey, exacto. ¿Cómo se llamaba ese rey? Ezequías, exactamente, el rey Ezequías. Dios le había dicho a este hombre, vas a morir, ordena todas tus cosas, ya te vas a morir. El hombre estaba enfermo. Y el hombre se puso a llorar y a lamentarse, no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir, Señor, por favor, no, 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 no. Y Dios le dijo, bueno, ya, te voy a dar 15 años más de vida. Y usted dirá, ay, qué bueno, ¿no? Pero si usted lee bien la Biblia, le nació un hijo que cuando él murió, el hijo fue el rey más malo que hubo en toda la nación de Israel, y llevó a la nación de Israel a cometer terribles pecados que nunca antes habían cometido. Lee en la Biblia, hermano, eso. Por eso nosotros tenemos que orar siempre pidiendo que se haga la voluntad de Dios y no mi voluntad.
Porque recuerde que nosotros sabemos de memoria, y como le digo, no es difícil a veces aplicar lo que dice la Biblia a nuestra vida. Sabemos de memoria que dice en Romanos 12, dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, ¿verdad? Pero cuando oramos muchas veces no queremos que se haga la voluntad de Dios, sino que decimos, hágase mi voluntad y no la tuya. Hermanos, hay que orar que se haga la voluntad de Dios. Pastor, ¿eso quiere decir que no podemos orar por ningún enfermo? Ore, ore. Pídale a Dios por la persona. Pero si vemos que la persona está ya bien enfermita, bien malita la persona, digamos, Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra, hermanos. Es así como debemos de poner todo en las manos de Dios. Entonces había un dolor por ver a un ser querido que estaba sufriendo, y viene luego el dolor de la ausencia y la demora de Jesús. Hermano, hay una verdad que aquí se desprende de todo este capítulo 11 de San Juan. ¿Sabe usted cuál es la verdad que se desprende de todo el capítulo 11 de San Juan? Hermano, que Jesús nunca llega tarde. Hermano, Jesús nunca llega tarde. ¿Qué quiere decir eso? Es decir que Dios sabe lo que está ocurriendo y Dios sabe el momento en que Él tiene que actuar. Sin embargo, aquí vemos que Marta le está reprochando, ¿no? Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero hermano, Jesús nunca llega tarde, queridos hermanos. Ok, otro grupo de personas que había ahí, el tercer grupo viene a ser las personas de Betania. Todos ellos eran amigos, eran vecinos del pueblo. Realmente era una aldea, algo pequeño, que estaba en ese momento acompañando a la familia en su dolor. Por eso en su nota dice, en duelo, estaban haciendo duelo con la familia, estaban en duelo con la familia. Eso era muy común, ¿verdad? Como hoy en día también ocurre exactamente lo mismo, que cuando alguien fallece van todas las personas a acompañar en el duelo, y está bien, hay que hacerlo así. En el versículo número 18 dice, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. O sea, más o menos a unos 3 kilómetros había de distancia entre Betania y Jerusalén. Y luego dice en el 19, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Y hermano, usted créame que es algo muy difícil llevar consuelo a una persona que ha perdido a un ser querido. Usted no ha pasado el momento cuando a veces dice, ¿qué le puedo decir, verdad? Hermano, es difícil, yo creo que a veces lo mejor es llegar, abrazar a la persona, y me siento ahí con la persona, porque cualquier palabra que yo le pueda decir no va a llevar ningún consuelo. Ahora, los amigos estaban llorando con ellos. Y ahora, como dice ahí en el versículo que hemos leído, en el versículo 19, dice que ellos habían venido para consolarlas, estaban ahí presentes. Y en el versículo 33, dice, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, o sea, los judíos estaban llorando en ese momento. Ahora, ellos estaban acompañando a Marta y a María en su dolor. Pero ahora, acá hay un detalle interesante, de que en la cultura de aquel entonces, y a veces también en nuestra cultura andina se acostumbra a hacer, se contrataban a las famosas plañideras. Y eso se menciona en el Antiguo Testamento, que era una plañidera, era una persona experta en llorar y en decir cosas bonitas de la persona que se había muerto. O sea, la contrataban, ¿no? Si se había muerto, bueno, Lázaro, contrataban a unas cuantas plañideras y llegaban y se ponían a llorar. ¡Ay, no! Era un buen hombre, era muy servicial. Bueno, usted sabe que nunca existe ningún muerto malo, ¿verdad? Todos los muertos siempre son buenos, ¿sí o no? ¿Usted alguna vez escuchó que alguien diga en su velorio, este era un individuo malo, sinvergüenza, cabecero, estafó al fulano, a sutano, a mengano, era un hipócrita, un mentiroso?
¿Y sigo con la lista o no? No siga, pastor, ¿no? Pero nunca hay un muerto malo, ¿sí o no? Siempre todos los muertos son buenos. Y para eso se contrataban a las plañideras. Las plañideras llegaban, estaban ahí en el velorio y estaban ahí llore y llore, llore y llore por las personas que se habían muerto y diciendo cosas bonitas. Y de esa manera se ahorraban llorar a algunos, ¿no? Porque le habían contratado. Pero ahí estaban los judíos acompañándole a Marta y a María en su dolor. Y a veces siempre me preguntan, pastor, ¿hay algo malo en velar a una persona que ha fallecido? No hay nada malo en velar a una persona que ha fallecido. Pastor, ¿hay algo malo en llevarle flores al cementerio a un ser querido? No hay nada malo llevarle flores. El problema es cuando usted comienza, por ejemplo, a ponerle una velita ahí, o cuando usted ve en el día de su cumpleaños y le pone comida, ¿no? Algunos dicen, a mi fulano, mi pariente, le gustaba el chicharrón, así que le traigo 1 kilo de chicharrón, ¿no? Antes que le des ese kilo de chicharrón al cementerio, me lo das a mí mejor, ¿no? Claro, hermano, esa ya entramos a una situación de costumbre que son ya falsas, llevarle comida ahí al muerto, ponerle una vela al muerto, o inclusive algunos le ponen su bebida favorita. Si era un inconverso, le ponen su cerveza, su gaseosa, le ponen ahí. Y hermanos, son ideas totalmente ya erradas, que no hay que caer nosotros en esas prácticas que son totalmente falsas. Pero sí debemos de velar a nuestros muertos, debemos de sepultar a nuestros muertos y no se olvide de sus muertos, no los abandone ahí, ¿no? Sino de vez en cuando vaya a visitarlo usted también. Bueno, otro grupo o una persona más que se menciona acá es número 4, Jesús. ¿Qué ocurrió con Jesús? Y ahí viene el asunto. ¿Jesús sintió dolor? Sí, sintió un dolor, pero un dolor diferente de lo que estamos leyendo acá nosotros. Dice en sus notas que Jesús se conmovió, pero fíjense lo que dice que Él se conmovió al ver el dolor de los efectos del pecado y de la muerte entre las personas a su alrededor. Ok, Jesús sintió dolor, pero Jesús no estaba llorando porque Lázaro había muerto. Jesús estaba llorando porque la muerte era algo real entre los seres humanos y era algo que inclusive Él más adelante, Él también iba a experimentar la muerte. Ahora, lo interesante aquí es que en el versículo número 33 y en el versículo número 38 aparece la palabra conmovió. En el versículo 33 dice, entonces Jesús al verla llorando, de los judíos que la acompañaban también llorando, dice, se estremeció en espíritu y se conmovió. Luego en el versículo 38 dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, y ahí la palabra conmovió. Ahora, la palabra conmovió lógicamente viene de la palabra estremecerse, viene de la palabra de sentir algo que lo estremece, que lo mueve. Pero aquí la palabra conmovió también puede tener el sentido de que Él se conmovió porque se llenó de enojo. Algo así como lo que le ocurrió al comienzo de su ministerio. Bueno, realmente en 2 ocasiones Jesús se llenó de enojo cuando vio a los mercaderes que estaban negociando la adoración a Dios en el templo. O sea, ese era el problema. Ellos estaban negociando la adoración a Dios. Se estaba cobrando por adorar a Dios. Y Jesucristo, dice la Biblia, que Él se enojó y los echó del templo. Ahora, otra vez volvemos, ¿no? La palabra enojó ahí es la misma palabra que aparece acá, de conmoverse. Entonces Jesús está aquí llenándose de enojo en su interior. ¿Pero por qué se llena de enojo? Porque Él está viendo que la muerte hace efectos en la raza humana y los seres humanos tienen que morir. Y eso es algo triste, es algo doloroso. Así que aquí vemos el dolor. Como hemos visto, habían 4 grupos de personas que habían en dolor aquí. Pero sigamos avanzando en el sermón, por favor. Pero veamos ahora que en ese lugar habían ciertas verdades que estaban presentes y que estaban dando vueltas por ahí, digámoslo así. Primeramente, vamos a ver verdades que chocan, verdades que al momento de encontrarse
hermano mío, sufren un choque directo. O sea, eso es, verdades que chocan. Y usted entiende lo que es chocar, ¿verdad? Ahí se encuentran, salen, cada uno tiene una forma de decir las cosas diferente a lo que la otra persona lo dice, entonces chocan ahí. Y vamos a encontrar por un lado a Marta y por el otro lado a Jesús. Fíjese usted, en el versículo 21 vamos a encontrar la verdad de Marta. En el versículo 21 vamos a encontrar la verdad de Marta. En el versículo número 21 dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Algo de lo que hemos estado hablando. En Marta había una confianza absoluta en el poder de Jesús, pero con cierto reproche a causa de que Marta en ese momento no puede ver lo que yo llamo el cuadro completo. Usted entiende lo que queremos decir cuando no se puede ver el cuadro completo, ¿verdad? Si usted no puede ver el cuadro completo de algo, hermano, usted va a llegar a conclusiones erradas. Es así como esa famosa historia de las personas que estaban con los ojos vendados y que se les hizo tocar a un elefante. Y uno toca la cola y uno dice: esta cola sí, bueno, el hombre no decía cola, ¿esto qué cosa es? Decía, no, no, esto de acá es un plumero, decía. Y el otro agarra la trompa y decía, no, esta es una manguera. El otro agarra las orejas y decía, no, este es para echar aire así. Y el otro agarra las patas y decía, no, estos de acá son los soportes de una mesa. Y así estaban hablando diferentes cosas. Pero cuando uno no ve el cuadro completo, uno llega a errores en lo que piensa. Entonces Marta tenía también el mismo problema. Marta no estaba viendo el cuadro completo y le está diciendo a Jesús: sí, Señor, yo sé esto, pero si mi hermano no hubiera muerto, si tú hubieras estado aquí. Pero por el otro lado tenemos la verdad de Jesús en el versículo número 4. En el versículo 4 Jesús lo que le dice a sus discípulos es: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ahora usted, leyendo lo que Cristo dice aquí en el versículo 4, usted entonces dirá: entonces Jesús se equivocó, porque Jesús dijo que no era para muerte, pero luego Lázaro muere. Entonces no entiendo, dirá alguien. Bueno, lo que usted tiene que entender es que cuando Jesús dice aquí que no es para muerte, Él está hablando de que no era para una muerte definitiva y no era para una muerte permanente. Es decir, todavía no le había llegado la hora a Lázaro. Como nosotros decimos en nuestra jerga, no le había llegado la hora a Lázaro. Todavía no era el momento que Lázaro tuviera que morir de una manera definitiva. Es por eso que Jesús estaba tranquilamente esperando, y Él no fue inmediatamente a ver a Lázaro, como dice en el versículo número 6. Dice: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Ahí está, ¿no? Jesús se queda ahí. Hermano, que Dios siempre tiene sus planes, recuérdelo usted. Dios siempre tiene sus planes que nosotros los seres humanos muchas veces no los entendemos. No entendemos por qué Dios actúa así. ¿Por qué es que cuando le dijeron a Jesús de Lázaro, recién Él va cuando Lázaro ya tenía 4 días de muerto? ¿Por qué, verdad? Bueno, también hay que entender la distancia en que Jesús estaba. Porque si uno entiende el versículo número 6, dice que Él se quedó 2 días. Pero son 4, ¿no? Lo que ocurre es que el mensajero demoró 1 día para ir desde donde estaba Lázaro hasta donde estaba Jesús, 1 día. Jesús se queda ahí 2 días haciendo la obra y recién va a ver a Lázaro otro día más. Ahí están los 4 días. Entonces Jesucristo se quedó haciendo la obra de Dios 2 días ahí, hermano mío, porque Él sabía muy bien cuál era lo que iba a ocurrir. Ahora, hermano, recuerde lo que dice al comienzo del sermón ahí en las notas. Dice que el gran problema que tenemos nosotros los cristianos es que no aplicamos las verdades que creemos al dolor que sentimos.
Ese es el gran problema que tenemos. Por eso le digo, cuando vienen los dolores, hermanos, cuando vienen las crisis, es ahí donde se va a ver si realmente hemos crecido en la fe. Porque si no, todo es simplemente pura palabrería, o como cuando sirven la gaseosa, se llena, usted sabe que se llena solamente de gas, ¿verdad? Y luego se desvanece, se va. Y no hay nada. Entonces, cuando viene la crisis en la vida, es ahí donde se va a ver si realmente hemos crecido realmente en Cristo o si todo ha sido simplemente pura apariencia nada más. Pero aquí, en sus notas, hay una verdad clara. Hay una verdad clara que aquí está en el capítulo 11. ¿Y cuál es esa verdad clara? La que encontramos en el versículo 25. En el versículo 25 le dijo Jesús a Marta y a los que estaban ahí oyendo, le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, uno, si lo estuviera oyendo ahí a Jesús en ese momento, uno diría, ¿no? Pero Señor, ¿cómo que el que está muerto puede vivir? Si Lázaro se ha muerto y ya no puede oír, no entiendo, ¿no? Bueno, vamos a explicar un poquito esto. Primero, en su nota dice, sin Jesús, y mire que le hemos puesto con mayúsculas, ¿ah? Sin Jesús no somos solo malos, o sea, no somos solo pecadores, estamos muertos. ¿Usted sabía eso o no? Sin Jesús no solo somos malos, sino que estamos muertos. Por ejemplo, ¿por qué es que un cristiano o una cristiana no debe casarse con una persona inconversa? Porque si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, usted está vivo espiritualmente, viva. Y si usted se casa con un inconverso o una inconversa, se está casando con una persona muerta. Si usted es cristiana y se casa con un inconverso, usted se está casando con un muerto. Ahora, si usted es cristiano y se casa con una inconversa, usted se está casando con una muerta. Parece gracioso, pero no lo es real. Es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que las personas sin Cristo están muertos. Usted puede verlo esto en Efesios capítulo 2. El tiempo me está ganando, solamente le doy la cita, por favor. Usted puede verlo ahí en Efesios capítulo 2. Por ejemplo, en el versículo 1, mire usted, y ahí hay varios versículos, pero en el versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos sin pecados. O sea, el hombre, la mujer sin Cristo está muerto, está muerta. Ahora, más abajo en el mismo capítulo 2 de Efesios, en el versículo número 12, menciona 3 faltas que el hombre tiene sin Cristo. O sea, el hombre sin Cristo tiene 3 cosas grandes que no tiene, que le faltan. El versículo 12 dice: estábamos sin Cristo, estábamos sin esperanza, y lo tercero, estábamos sin Dios. Así está el hombre sin Cristo. Está muerto, no tiene vida, absolutamente nada. Pero en su nota dice: pero la resurrección trae vida. La resurrección trae vida. Ahora, lo que aquí queremos que usted entienda es en base a Juan capítulo 5, versículo 24. Ya que estamos en Juan, vaya al capítulo 5, por favor, y vea lo que dice en el versículo 24. Juan 5, 24. En Juan 5, 24 dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Y ahí viene la buena noticia.
mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, ¿por qué? Porque el hombre sin Cristo, la mujer sin Cristo está muerto espiritualmente. Y cuando oye la palabra, dice el versículo 24, dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, el que oye y cree, dice, tiene vida eterna. Y cuando uno llega a tener vida eterna, entonces está pasando de muerte a vida. Y aquí se produce lo que en el siguiente punto, en la letra C, dice, hay una resurrección presente. Hay una resurrección presente y también hay una resurrección futura. Hermano, hay una resurrección presente y una resurrección futura. Ahora, ¿cómo es eso de una resurrección presente? Mire usted, por ejemplo, volviendo a Juan capítulo 11, en el versículo número 23, en el versículo 23 dice así, Jesús le dijo, el Señor sigue hablando con Marta, y le dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Claro, Marta solamente estaba pensando en una resurrección futura. Porque va a llegar el día cuando en el futuro todos los hombres y mujeres van a resucitar. Y la Biblia dice en el Antiguo Testamento que algunos van a resucitar para condenación y otros van a resucitar para vida, pero todos van a resucitar. Pero hoy en día, en este momento, cuando una persona pasa espiritualmente de muerte a vida, se produce una resurrección espiritual. Y es así como llegamos a conocer a Cristo y a la salvación, cuando llegamos a tener una resurrección espiritual. Si usted aún no tiene a Cristo, usted necesita resurrección espiritual. Y como yo le he dicho varias veces, no es suficiente que usted diga, yo asisto a esta iglesia, yo vengo aquí. Eso no le da vida eterna a usted. A usted lo que le da vida eterna es tener un encuentro personal con Jesucristo. Eso es lo que usted necesita. Avancemos por favor en las notas. Dice, número 3, verdades que Marta confesó. Y algunas de estas las hemos estado viendo, pero vamos a mencionarlas rápidamente, algunas verdades que Marta confesó. Y como no hay espacio en la hoja, ya no puedo poner todo. Pero en el capítulo 11 de San Juan, en el versículo 22, encontramos una primera verdad que Marta confesó. En el versículo 22 dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Mire lo que dice Marta. Marta, verdad número 1 que confiesa. Verdad número 1 es confianza en Jesús, que todo lo puede hacer. Esa es la primera verdad que Marta confiesa. Señor, yo sé que todo lo que tú le pidas a Dios, al Padre en oración, Él te lo va a dar. Ella tenía una absoluta confianza en el Señor. Ahora, versículo 24, aquí encontramos la verdad número 2 que Marta va a confesar. Versículo 24 dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Otra vez, verdad número 2, confianza en Jesús, que lo resucitará en el futuro. Todos los seres humanos vamos a resucitar en el futuro, y eso lo sabemos, ¿verdad? Como hemos estado mencionando hace un momento. Unos resucitan para condenación y otros para vida. Verdad número 3, la encontramos en el versículo 27. En el versículo 27 dice, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ahora, la verdad número 3 que Marta está confesando, y la verdad que todos necesitamos confesar, es confianza en Jesús para salvación. Hermano, Marta era una creyente en Cristo. Ahora, pero, ¿qué sucedía con Marta? Que Marta, como cualquiera de nosotros, tenía sus luchas internas. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Punto número 3 dice, trayendo la verdad de Jesús al presente. Y número 1, la batalla de Marta. La batalla de Marta. Marta tenía una lucha muy grande en su corazón en ese momento. ¿Qué ocurrió con Marta? En el versículo 39.
En el versículo 39, fíjese que según lo que estamos leyendo, la historia, todo, Jesús ya ahora ya está dirigiéndose hacia el sepulcro. Está ahí Marta y Jesús le dijo, quitad la piedra. Quiten la piedra, le dice. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Fíjese que hace un momento Marta había todo lo que había confesado, ¿ah? Fíjese todo lo que había confesado Marta. En el versículo 22 había confesado confianza en que Jesús lo puede hacer todo. En el versículo 24 Marta había confesado confianza en que Jesús lo va a resucitar a su hermano, pero en el día postrero. En el versículo número 27 Marta había confiado en Jesús para salvación. Todo eso había confesado Marta. Y ahora llega el momento que Jesús lo lleva ante el sepulcro y le dice, quiten la piedra. Y Marta le dice, Señor, ¿pero por qué si mi hermano ya tiene cierto olorcito? Porque ya son 4 días que está ahí sepultado. Ahora, dígame usted, ¿por qué es que Jesús le tuvo que decir a estas personas que quiten la piedra? ¿Usted no cree que Jesús hubiera podido quitar él la piedra él solo? Claro, si Él es el creador del universo. Él solamente hubiera dicho, piedra, muévete, y la piedra se movía. Hermano, Él no necesitaba la ayuda de las personas para nada. Pero entonces, ¿por qué es que Jesús le está pidiendo a Marta y a la persona que está ahí que quiten la piedra? Porque, hermanos, tenían que demostrar su fe en Jesús. Tenían que demostrar su confianza en Jesús. Yo le pregunto, ¿qué piedra hay en tu vida que impide que Dios pueda obrar? Ahora, no lo mire a su esposo, pues, ¿eh? Algunos están mirando al esposo, otros a la esposa. No lo mire, por favor, ¿ya? Es lo que tú elegiste, ¿sí o no? Claro, exactamente, usted lo ha dicho, Pastor Martín. Si usted le escogió, es su piedra, tu piedra. Tienes que seguir llevando tu piedra, ¿verdad? ¿Y hasta cuándo vas a llevar tu piedra? Hasta el día de tu muerte. Cuando uno de los dos se muera, ¿sí o no? Hasta ese día, ¿no? Mientras tanto, sigue cargando tu piedra. En algunos casos es tu roca, ¿sí o no? Ya grande. Mejor me callo, ¿eh? Si no, nadie me va a querer invitar a comer a su casa nunca más ya. Pero hermanos, ¿qué piedra hay en tu vida que impide que el Señor pueda obrar? Lo que tú tienes que hacer es quitarla, esa piedra. Como el Señor le dijo aquí, no, quiten la piedra, saquen la piedra. Ahora, en su nota dice, ella creyó, o sea, Marta creyó, pero, ahí escriba, pero, ¿qué dice en el versículo 39? Otra vez, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ¿pero por qué vamos a quitar la piedra? Hiede ya, porque es de 4 días. Hermano, en ese momento el Señor se puso ya firme, el Señor ya se puso firme, y observe lo que le dice a Marta, le da una reprensión. En el versículo 40 le dijo, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Bueno, eso era lo que Marta necesitaba ya en ese momento. El Señor ya le había enseñado, le había dicho, había tenido ya paciencia con ella. No era la primera vez que hablaba con Marta, hermano. Usted recuerda, por ejemplo, la ocasión cuando estaban sirviendo en una reunión y María estaba sentada a los pies del Señor y Marta estaba cocinando. ¿Recuerdan ustedes? El Señor también le llamó la atención a Marta y aquí otra vez el Señor le está llamando la atención a Marta y Marta no entiende. Era creyente, pero no entiende. ¿Usted se encuentra con gente así o no, hermanos? Dígamelo a mí como pastor. Hermano, yo me paso enseñando ciertos asuntos a la iglesia y no entienden. Ay, Dios, ¿por qué, Señor? Y ¿sabe lo que me sucede? A veces invitamos a un pastor que venga a predicar. Ese pastor viene a predicar, trata el mismo tema que yo me le pasó enseñando un año.
Y termina el sermón y dicen unos hermanos, me dicen, ay, ahora sí ya le entendí lo que ese pastor dice. Y yo durante un año les estuve enseñando lo mismo. Digo, no entiendo. Entonces Marta aquí tampoco entiende. Ya un poquito lenta para entender esta Marta, ¿verdad? Si hay alguna Marta aquí, disculpen, ¿verdad? Pero Marta era así, la Marta que estamos viendo era lenta para entender. Y ahí también debemos de pensar que a veces así somos nosotros también, lentos para entender lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, vamos entendiendo esto, ¿ah? En su nota dice, hacer lo que Jesús dijo sería dificultoso. O sea, cuando nosotros queremos hacer lo que Jesús dice, se torna algo dificultoso, algo difícil. Pero es ahí donde tenemos que ejercer nuestra fe, queridos hermanos. Ahora, esto nos lleva a pasar de la batalla de Marta. En su nota dice, nuestra batalla. Nuestra batalla. Ahora, nosotros, ¿qué batalla tenemos hoy en día? Es que nosotros somos seres humanos y tenemos un conflicto entre nuestra humanidad y nuestra fe. Queridos hermanos, la fe nos falta, ¿sí o no? Muchas veces. Hermano, la fe, hermano, a veces nos queda corto. A veces decimos, pero pastor, yo sé que la Biblia dice esto, pero ¿cómo va a ser posible? ¿Usted sabe lo que le pasó una vez a la raza humana por no creer en lo que se les dijo? Todos murieron, toda la raza humana murió. ¿Sabe usted de qué evento estoy hablando? Del diluvio, ¿sí o no? Durante más de 100 años, Noé les estuvo predicando, diciéndole, va a venir un diluvio, lluvias, agua. Va a suceder esto, agua, lluvias. Y Noé estaba haciendo ahí un barco, digámoslo así. Y la gente no entendía. ¿Sabe por qué no entendían? Porque ellos nunca habían visto hasta ese momento lluvias. Ellos hasta ese momento nunca habían visto lo que era un aguacero. Ellos nunca habían visto lo que era lo que nosotros en el Perú llamamos huaicos. Nunca habían visto eso. Ahora, y ellos decían, pero ¿por qué este hombre hace un barco tan lejos del mar? Por si acaso no era un desierto, no habían desiertos en ese tiempo todavía, todo era vegetación. Entonces, ¿por qué este hombre hace un barco donde no hay un mar? Y ahí venía la fe. Y ellos, por no creer lo que Noé les estaba diciendo, por no tener fe, es que murieron. Es que, hermanos, muchas veces nosotros entramos en conflicto, nuestra humanidad con nuestra fe. Y es ahí donde nosotros tenemos que decidir, ¿por qué me voy a guiar? ¿Me guío por mi humanidad o me guío por la fe? Lo que la palabra de Dios dice. En sus notas dice, esperar en Jesús a veces es frustrante. Nos frustra como seres humanos. Luego, creer en Jesús o creer a Jesús a veces es confuso, porque vemos que Jesús dice algo, pero mi humanidad alrededor me dice otra cosa, entonces estoy confundido. Imitar a Jesús requiere someternos a Jesús. Esa es la clave. Imitar a Jesús requiere someternos a Jesús. Esa es la clave. La clave es someternos a Jesús. Y cuando uno se somete a Jesús, uno está expresando obediencia y confianza. Obediencia y confianza. Queridos hermanos, usted tiene que entender esto. Necesitamos aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Recuerda el pensamiento que está al comienzo del boletín, ¿ah? Recuerda el pensamiento que está ahí al comienzo del boletín, debajo del título, dice: una de las cosas más difíciles que debemos de hacer como cristianos es aplicar la verdad que creemos al dolor que sentimos. ¿Verdad que creemos al dolor que sentimos? Eso es lo que necesitamos. Usted ya vio aquí esta mañana el ejemplo. Se murió el hermano de Marta y de María y ellas tenían que aplicar. Ellas sabían todo lo que Cristo les había enseñado.
Ellas habían leído las historias del Antiguo Testamento, pero llegó el momento, tenían que aplicarla. ¿Saben? Nosotros también vamos a pasar situaciones donde se requieren que todo lo que conocemos de la Biblia, todo lo que sabemos de la Biblia, lo apliquemos a nuestra vida. Se viene la crisis y hay que estar listos para cuando las crisis vengan. Vamos a orar, por favor. Tiempo ha corrido, tiempo nos ha ganado. Vamos a humillar nuestro corazón ante la presencia de Dios. Le pido que incline los rostros, cierre sus ojos y vamos a orar. Padre Santo, en este momento nos presentamos ante ti en oración, dándote gracias. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces a nuestro favor. Gracias, Padre, por lo que tú nos das y aún no nos das. Y nos humillamos, Padre, en esta mañana, en este momento, para pedirte que todos nosotros podamos aprender a que cuando vienen los momentos de crisis, podamos poner en práctica tu palabra. Porque, Padre, si solamente conocemos, pero cuando viene el momento de crisis no lo practicamos, Padre, sencillamente todo es pura palabrería, sin sentido, aún hasta mentira, Padre. Padre, fácil es decir cuando estamos pasándola bien que hay que orar, fácil es decir que hay que leer la Biblia, pero cuando viene la crisis, ¿qué hacemos? Y por eso, Padre, te pido que en esta mañana todos nosotros podamos ver esta necesidad urgente de que vivamos tu palabra. Pero, Padre, si hubiera aquí esta mañana alguien que aún no tiene a Cristo, alguien que no ha pasado de muerte a vida, te pido que toque su corazón y que este hombre o esta mujer pueda venir a Cristo Jesús. Oramos en este momento dándote gracias en Jesús. Amén, Señor. Amén.